Somos Amistad del Altiplano y te damos la bienvenida a la familia Hernández Fragoso y esperamos que esta alabanza podamos juntos alabar y bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, y tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, dile. Venga tu reino, es el lugar. Sí, en ti, yo soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Dile, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Jesús, tú eres nuestra libertad, Señor. Vamos a cantarle. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. En ti, sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Vamos a decirle, sí, en ti, yo soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Gracias, Jesús, porque tú permaneces en nosotros y aunque te fallemos, tú estás con nosotros, Dios. Te amamos y te alabamos. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final.
Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo en mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos con todo lo que somos, Señor. Te amamos, Dios. Vamos a decirle: Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo en mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Jesús, vamos a decirle: Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Y el amor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma Qué bonito es alabar a nuestro Dios, y ahora vamos a darle paso a nuestro pastor.
Familia, muy buenos días. Recibe un cordial saludo por parte mía y de toda mi familia y de toda la familia de Amistad del Altiplano. Qué bueno y gracias a Dios que seguimos haciendo iglesia y que estamos conectados cada uno de nosotros en nuestras casas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de abrazar la pérdida y de toda esta problemática y de todo esto que en ocasiones nos enfrentamos y no sabemos qué hacer. Y hoy quiero hablarte acerca de que en ocasiones tenemos un problema, el problema del dolor. Y le puse el problema del dolor porque a veces no sabemos ni siquiera identificar que tenemos un problema cuando estamos atravesando en una etapa de dolor. No sé si a ti te pase, pero a mí me ha pasado. Sabes que yo a veces me encuentro deprimido, a veces me encuentro triste y no sé muy bien cómo relacionarlo, por qué es que está pasando esto. Te voy a platicar algo. Fíjate que ya hace ya muchos años, cuando mi madre murió, yo realmente no me sentía bien y estaba atravesando pues una pérdida fuerte, ¿no? Y un día mi esposa me dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuéntame y todo eso. No sabía identificar que yo tenía un dolor en mi corazón hasta que mi esposa me pudo decir sabiamente, me dijo, ¿estás triste? Y pude identificar que realmente no sabemos nosotros identificar nuestros dolores personales, ¿no? Y es muy interesante que nosotros aprendamos a identificar cuando nosotros estamos atravesando un dolor. Y un dolor puede ser, obviamente ahorita estamos viviendo estos tiempos tan interesantes, estamos viviendo tiempos ya súper intensos hay pérdidas a nuestro alrededor de personas muy queridas, pero también ha habido pérdidas económicas, ha habido pérdidas, pues no sé, en cierta forma hasta de esa libertad con la que nosotros podíamos salir. Si tú gustas simplemente a cenar o salir unos tacos o unos esquites, salir a comprártelos, toda esta libertad también se perdió. También hemos perdido un poco esta parte de la economía. La economía también se ha perdido ahorita actualmente, ¿no? Las relaciones sociales. Una amiga muy querida de nosotros nos está diciendo que a ella le ha afectado mucho esta parte. Ella es muy social y a ella le gusta estar siempre con amigos y todo esto. Y este matrimonio nos comentaba cómo ellos han atravesado este problema y no han podido socializar como ellos han acostumbrado. También esto es una pérdida para ellos. Pero fíjate qué interesante es. Te voy a hablar acerca de una parábola que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Y te voy a leer esta palabra que se encuentra en Lucas 10. Es muy interesante y yo creo que todos hemos oído esta parábola. Y es como para que nosotros la analicemos, y pienso que va a ser de una gran ayuda en estos tiempos. Fíjate, Lucas nos habla de esta narración de cómo lo vive con Jesucristo, y fíjate cómo se va desarrollando esta parábola, y te voy a leer a partir del versículo número 25. Dice lo siguiente. Esta parábola se titula La parábola del buen samaritano. Dice: en esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó. Y fíjate qué interesante es esta parte de esta enseñanza de la parábola, porque le contesta lo que está escrito en la ley, quiere decir lo que está escrito en la Biblia. Y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le contestó Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Y esta es una pregunta que yo quiero que tú la analices. Y fíjate qué le pregunta este experto en la ley, este experto en la palabra. Era alguien que conocía la palabra. Y le dice esta pregunta a Jesús, le hace esta pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
le contesta le pregunta este experto a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y yo quisiera que en esto nos enfocáramos y estudiáramos y analizáramos quién es nuestro prójimo. Y Jesús le contestó a este hombre, a este experto de la ley, con esta parábola que es interesantísima y la vamos a estar estudiando mucho este domingo. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Pobre hombre, le fue súper mal. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Fíjate, aquí hay una enseñanza bien fuerte. Tal vez al primero que se le hubiera, o que hubiéramos podido pensar cualquiera de nosotros en que pudiera ayudar a este hombre, pues era el sacerdote, ¿no? O sea, va pasando el sacerdote y está viendo a alguien en un apuro, pero fíjate, no sé si te acuerdas de la semana pasada que vimos que tenemos que valorar la problemática de cada uno, ¿no? A lo mejor el sacerdote lo vio y dijo, bueno, pues lo vio medio muerto, pero como no lo vio muerto, pues dijo, no lo ayudo, no todavía puede seguir. Fíjate cómo hay que valorar la situación de cada uno de nosotros y sobre todo valorar la situación de lo que está pasando a los otros. Hay un dicho que dice, hay que ponernos en los zapatos de los otros para poder valorar y para poder analizar qué es verdaderamente lo que está pasando. El sacerdote va pasando y simple y sencillamente se siguió de largo. Y sigue diciendo en el versículo 32, dice, así también llegó a aquel lugar un levita, o sea, alguien que servía al pueblo, alguien que servía en la iglesia, un levita. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Híjole, yo creo que el sacerdote y el levita tenían todo para poder ayudar a esta persona en desgracia. Fíjate, lo golpearon, lo robaron y lo dejaron, como dice la palabra exactamente, lo dejaron casi muerto. Entonces, ¿cómo estas dos personas yo creo que podían ayudarlo? Pero simple y sencillamente dice que caminaron y se siguieron de largo, no le hicieron caso. Y fíjate cómo sigue diciendo a partir del versículo número 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Déjame explicarte algo acerca de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no tenían, como decirlo de alguna manera, no tenían una buena relación. Al contrario, tenían una relación áspera, tenían una mala relación. Y entonces fíjate cómo, por eso esta parábola del buen samaritano, de quien menos se imaginaban que podían llegar a tener esta ayuda, esta persona, fue de un samaritano. Hay algunas versiones en la Biblia donde dicen un samaritano despreciado. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Y fíjate qué interesante es esta parte, porque Jesús está platicando esta parábola a los judíos. Y entonces fíjate cómo aquí Jesús muy hábilmente les expresa cómo un samaritano, un enemigo, alguien que era despreciado, así lo dice algunas versiones en la Biblia, fue el héroe de esta parábola. Y cómo de este samaritano que tal vez no se podía esperar nada, fue de quien más se esperó en el momento. Y sigue diciendo, se acercó, lo curó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y esto envuelve muchas cosas. Fíjate, esta persona no nos habla si él ya tenía un compromiso, si tenía una cita, si tenía que llegar a un cierto lugar a una cierta hora. No nos dice todo esto. Pero fíjate cómo este samaritano dejó de hacer lo que tenía que hacer y sacó sus implementos, su aceite, sus vendas, lo curó, o sea, le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, le dedicó esa sabiduría que tenía para curar las heridas y lo curó, lo reconfortó en ese momento, lo rescató, lo sostuvo, que es algo muy importante. Este samaritano vio a alguien que estaba en
en una problemática y a otras personas que tal vez se pudo haber esperado que ellos lo ayudaran, no lo ayudaron, pero ese samaritano de un buen corazón, él dijo, yo lo voy a ayudar al precio que tenga, cueste lo que cueste, me cueste mi tiempo y me cueste mi esfuerzo, porque fíjate que dice que lo puso en su cabalgadura. O sea, yo supongo que lo montó en su caballo y pues él se fue caminando, ¿no? Para que esta persona no caminara y no tuviera ese esfuerzo, porque estaba medio muerto, nos dice. Dice, lo montó en su propia cabalgadura y fíjate qué interesante esto, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas, les pregunta Jesús, que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y con esta parábola Jesús nos enseña a que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. A esto nos ha llamado Jesús. Jesús nos ha llamado a ayudar. Nos ha llamado a identificar a nuestro prójimo y nos ha llamado a que nosotros hagamos un esfuerzo por ayudar. Y en estos tiempos, no sé si tú te has sentido más como ese samaritano que ha podido ayudar a alguien, o te has sentido más como la pobre persona que fue golpeada y cortada y fue dejada casi muerta, ¿no? Y fíjate cómo en este pasaje de Lucas nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran enseñanza, porque en ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, hemos visto a alguien en necesidad y hemos hecho lo que el sacerdote o que el levita. Hemos pasado de frente sin importarnos qué es lo que estaba pasando. Y muchas veces sí significa un gran esfuerzo, sí significa un gran sacrificio. El ayudar no es fácil. El ayudar requiere muchas veces tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Pero fíjate cómo Jesús nos ha llamado a que nosotros tenemos que ayudar. Y algo muy interesante en cuando nosotros ayudamos, nosotros si pensamos que vamos a ayudar a alguien, pensamos que la otra persona va a recibir un beneficio dado por nosotros. Te voy a platicar algo muy personal. Yo he tenido la oportunidad de estar en la bendición de poder estar en conjunto, en equipo o individualmente ayudando a algunas personas, y te voy a decir algo. El beneficiado, el bendecido, el que sale realmente ayudado, es aquel que ayuda. Tenemos que saber qué hacer con el prójimo, cómo ayudar, tenemos que sostener. Aquí en este pasaje nos dice, se acercó y le alivió las heridas con vino y aceite. El vino y el aceite son, no sé, como el equivalente ahorita al alcohol y al isodine, ¿no? Una cosa así. El aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, en su propia cabalgadura, y lo llevó hasta un alojamiento en donde él lo cuidó. Fíjate, tenemos que identificar primordialmente la necesidad de un tercero. Muchas veces puede ese tercero estar sufriendo una pérdida de algún ser querido, pero muchas veces puede también estar sufriendo la pérdida de la economía, la pérdida de la salud, la pérdida de la estabilidad, la pérdida de la libertad. Un tercero está en una necesidad. Nosotros tenemos que identificar cuál es esa necesidad. El samaritano, fíjate, era el menos adecuado para ayudar, pero fue el más dispuesto. Él invirtió su tiempo, su dinero, su esfuerzo, y arriesgó todo este esfuerzo
sin esperar, obviamente, recuperar nada. Él no iba a recuperar nada, él no estaba pensando invertir para que él lo pagara o para después cobrarle el favor o algo, no. Él simple y sencillamente ayudó a este pobre que se encontraba medio muerto. Y la lección que nos enseña esto es que tenemos que aprender a sostener a quien está en necesidad. ¿Y qué es sostener? Es la función que consiste en ayudar a una persona en dolor a soportar y a trascender en una crisis. Fíjate, tenemos que estar equipados de un buen grupo de amigos, de nuestra familia, y saber sostener a todos aquellos que se encuentran en necesidad. Sostener es ayudar a una persona en necesidad, en crisis, en dolor, del problema que sea, sin importar. Obviamente, tenemos que sostener con responsabilidad, ¿no? No podemos dar nunca lo que no tenemos y tampoco podemos dar nunca lo que no le haga falta. También muchas veces no tenemos nosotros que ayudar con lo que nos sobra o con lo que ya no necesitamos, ¿no? Aquí esta persona nos enseña que él sostuvo y ayudó con su tiempo, con su dinero, con lo que él iba usando. Él no sostuvo ni ayudó con la basura, ni con lo que ya no le servía, ni con lo que ya no iba a usar. No, él dice que invirtió 2 monedas de plata y se las dejó al dueño del hotel a donde llegaron a hospedarse y todo esto. Y todavía le dijo, lo que exceda, regreso y te lo pago. Y fíjate, esto habla de que era una persona conocida, no tenía hasta crédito ya en este hostal, en este lugar donde ellos habían llegado. O sea, sabía que le podían dar de comer. No dice cuánto tiempo se fue, es muy interesante. No dice hasta cuándo regresó. Y es muy interesante porque obviamente el dueño del hostal sabía que iba a haber quien respaldara los gastos que se iban a generar, ¿no? Porque él lo estaba sosteniendo. ¿Y qué es sostener? Sostener son esos actos de ayuda realizados, déjame decirte esto, son actos de ayuda realizados por representantes de Cristo, dirigidos a sanar, a sostener, a guiar. Algo muy interesante, a reconciliar a personas en necesidad, cuyos problemas son de importancia y les preocupan. Nunca minimices, nunca tenemos que minimizar el problema de alguien más. Porque una vez yo estaba platicando de qué era lo más doloroso, ¿no? Yo una vez por una caída tuve una operación en la rodilla y fue una operación a hueso abierto que dicen que es de las operaciones más dolorosas, obviamente con todo y anestesia, ¿no? Pero hubo por ahí quien dijo, no, lo más doloroso es un parto al natural, ¿no? O dijo, no, lo más doloroso es cuando te sacan una muela o algo. ¿Cómo? Para cada quien su dolor pues es el más fuerte, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto de valoración en el cual para cada quien su dolor es muy importante. Tenemos que analizar esta parte del factor del valor del dolor, ¿no? Porque tal vez para lo que para mí sea súper doloroso, tú hayas tenido un dolor más grande y digas, este está de plano bien pichón, no sabe lo que es un verdadero dolor, ¿no? El sostener implica también una restauración. Fíjate qué interesante. Cuando nosotros sostenemos a alguien va a haber una restauración espiritual y va a haber un bienestar en esa persona que nosotros vamos a ayudar. Fíjate, hay un pasaje muy interesante en Gálatas 6:2 en donde dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo tenemos que ayudarnos y llevar las cargas de unos con nosotros? Como nos los está diciendo Cristo, ¿no? Ayúdense. Así es que nosotros estamos haciendo iglesia, ayudándonos, apoyándonos. Estamos haciendo lo que Jesús haría en su situación.
Tenemos que, como dice este versículo de Gálatas, sostenernos, ayudarnos, llevar las cargas de unos con los otros. ¿Y cómo sostener? Es muy importante, fíjate, en oración nosotros podemos sostener con palabras de aliento. Estar orando y estar alentando a las otras personas, sabiendo que hay alguien que se está preocupando por ti, que hay alguien que está dentro de tu problema, que hay alguien que está orando por ti. Y también podemos hacer esto, ¿no?, con un apoyo directo. Este apoyo directo puede ser económico. Este samaritano apoyó directamente con economía, con tiempo, con dinero, con esfuerzo, con sus recursos. Apoyó directamente. Y en todo momento él estaba mostrando que Dios estaba obrando en la vida de esta persona. Dios, fíjate, Dios no manda el sufrimiento, pero Dios aprovecha todas las circunstancias para el bien de nosotros. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: todo suma para bien, para que cada experiencia negativa en nuestra vida sirva en nuestra madurez espiritual y nunca comencemos como estábamos. Siempre tenemos que estar un paso adelante de cómo llegamos a esa situación, más maduro. Y fíjate, vamos a ver unos puntos que te quiero decir acerca del sostener, ¿no? ¿Cuánto debemos de sostener? O sea, ¿hasta qué momento debemos de estar sosteniendo? Y quiero aclarar un punto muy importante. Nunca hagas nada que la persona pueda hacer por ella misma en ese momento. En ese momento el buen samaritano le ayudó a este pobre hombre que habían dejado medio muerto, nos dice la parábola, y lo ayudó en todo. ¿Por qué? Porque lo dejaron sin dinero, lo dejaron golpeado, lo dejaron herido y lo dejaron tirado ahí en el suelo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento esta persona no podía hacer nada. Hay momentos en los que nosotros vamos a tener que verdaderamente hacer todo por alguien. Y muchas veces tenemos que ayudarlos hasta pensar. ¿Por qué? Porque nosotros, como no vamos a estar inmersos en esa situación, vamos a tener una mente más fresca y vamos a poder dar un buen consejo, vamos a poder dar una buena guianza para poder encaminar a estas personas a donde tengan que llegar. Otro punto muy importante es que tenemos que asistir a la persona en lo mayor posible, sin pensar en el tiempo o en que, ay, es que yo ya tenía que hacer esto o el otro. No, tenemos que asistir a la persona hasta que esta persona ya pueda ser independiente, hasta que esta persona, es muy importante esto y déjame aclararlo, no podemos hacer que estas personas que nosotros estamos ayudando se vuelvan dependientes de nosotros. No, tenemos que ayudarlos a que ellos en un tiempo razonable, ellos puedan salir de esta problemática y puedan ya estar viviendo en una independencia. En ese momento nuestra ayuda va a verse fructificada. ¿Por qué? Porque realmente estás sembrando en un lugar correcto, estás ayudando como debes de ayudar. Es muy importante esta parte, que si tú le quitas el esfuerzo que puede hacer una persona, lejos de ayudarla, la vamos a dañar. Las personas las tenemos que ayudar, guiar, pero en ningún momento tenemos que hacer lo que a ellas les corresponde hacer. Nunca dejes, cuando tú estés ayudando a alguien, que las personas se esfuercen. El esfuerzo es algo que le va a ayudar mucho a su autoestima. El esfuerzo es algo que les va a ayudar mucho a su bienestar, que les va a ayudar a salir más rápido. Otro tercer punto muy importante es que tenemos que establecer un balance adecuado, no ponernos en el zapato de otro, tener la percepción adecuada del problema con una buena relación cercana e interpretar perfectamente el significado de lo que está pasando, ¿no? Es saber que vamos a estar orando, estar meditando en el problema y que vamos a estar meditando también en la palabra de Dios para que ellos puedan recibir una guianza y un consejo, sí, muchas veces de nosotros, pero que ese consejo sea basado en la palabra de Dios, para que sea un consejo que esté respaldado, que sea un consejo que esté bien cimentado. Fíjate, un buen factor de balance en nuestras vidas es
una buena relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios y sabes alguna parábola o lo que Dios hizo o Jesús cómo actuó en ciertas circunstancias, esa parte de tu conocimiento por tener una buena relación con Dios te va a dar una correcta manera de hablar, te va a dar una excelente forma de expresarte y te va a poder guiar en esa parte de aconsejar correctamente, porque tus palabras van a estar respaldadas por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos hacia la vida de otros está gobernada por la creencia que Dios nos está usando para ayudarlos a que se acerquen a Él. Como lo hemos estado repitiendo, todo suma para nuestro bien. Y fíjate, cuando nosotros estamos viviendo una situación de pérdida, Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Dios quiere que lo busquemos. En estos tiempos no tienes una idea, no te imaginas, no nos imaginamos cómo las personas han buscado a Dios. Han tratado de encontrar muchas respuestas a esas preguntas que nunca habían podido encontrar la respuesta y la han encontrado en la palabra de Dios. Pero para encontrarla necesitas sumergirte en su palabra. Necesitamos establecer una relación con Dios para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Fíjate, cuando las olas de la tormenta nos están pegando en nuestra barca, es para que nosotros nos acerquemos más a Dios y no nos alejemos, no nos distraigamos. Fíjate, pasa algo muy interesante. Muchas veces cuando el temblor, cuando la tormenta está fuerte, nosotros nos queremos acercar a Dios. Y exactamente cuando esto termina, desgraciadamente nos alejamos de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros permanezcamos en todo momento buscando su palabra, buscando su presencia y buscando su guianza. Hay una frase que a mí me encanta, que es de un teólogo de apellido Lewis, que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor. Fíjate qué interesante el dolor es el grito de Dios para despertar a un mundo sordo. Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Escucha, hijo, yo aquí estoy, no me ignores. Aquí estoy para ayudarte. Algo que nosotros no podemos ignorar en nuestra vida, algo que es imposible de ignorar en nuestra vida, es el dolor. El dolor es algo de lo cual nosotros nunca vamos a poder ni esquivarlo, ni evitarlo. Jesús ministra al mundo a través de cada uno de nosotros. Porque si cada uno de nosotros conocemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, nosotros vamos a ser esos portadores de voz de lo que Jesús está haciendo. Como dice en el pasaje de Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tal vez tú tengas que llevar a alguien a ese mesón. Tal vez tú tengas que invertir ese tiempo. Tal vez tú te tengas que bajar, no te vas a bajar hoy de tu cabalgadura, pero tal vez hoy tengas que subir a alguien a tu auto para ayudarlo. Tal vez hoy tengas tú que invertir este tiempo para hablarle a alguien, poder ministrarlo, un telefonazo, platicar con él, ministrarlo, saber cuáles son las necesidades. Fíjate, Dios tiene una historia de salvación interesantísima para cada uno de nosotros. Quiero preguntarte algo: ¿cómo está tu relación con Dios? Mientras tu relación con Dios esté bien, tú vas a poder ministrar correctamente a una persona que se encuentre en una situación
de pérdida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Eso tú lo vas a poder transmitir para poder ayudar a una persona. Y tal vez digas, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir a lo que Dios quiere hacer? Simple y sencillamente dejando que Dios obre por medio de ti en otra persona. Tal vez nosotros a veces nos complicamos y queremos hacer grandes cosas o a veces cosas imposibles. Hay veces que con un simple telefonazo, en ocasiones, a veces que con una simple palabra, un simple consejo, fundamentado fuertemente en la palabra de Dios, tú puedas salvar incluso una vida. Dios nunca va a permitir que se desarrolle una situación en la vida de un creyente a la que no pueda responder de una forma bíblica. Dios nunca va a poner en ti una prueba, déjame decirlo de esta manera, para que tú repruebes. Dios no quiere reprobarte. Dios quiere que tú aprendas conforme su palabra, conforme su consejo. Déjame decirte algo. Las personas mejoramos mucho después de un quebranto, después de una pérdida, porque aprendemos a valorar lo que tenemos. Y es muy importante que valoremos todo aquello que Dios nos está dando. Y es muy importante que valoremos también las pruebas que Dios está aprovechando para que nosotros crezcamos espiritualmente. No sé cómo tú te estás sintiendo ahora. Si te estás sintiendo como el samaritano, que puedes ayudar, que puedes dar consejo, que puedes guiar, o te estás sintiendo como el pobre asaltado y golpeado. Dios quiere que tú cooperes en la historia de salvación de alguien. Y escúchalo en verdad, Dios quiere que tú y que yo cooperemos en la historia de salvación de alguien, con nuestro testimonio, con nuestra ayuda, con nuestro apoyo. Fíjate, tenemos que tener un entendimiento de lo que es el dolor. Entendiendo lo primero lo que es el dolor para nosotros. Como te estaba diciendo al principio, yo en ocasiones después de esta pérdida, yo no sabía identificar ese dolor. Pero tenemos que entender el dolor. Tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas para entender el dolor. Y así ser nosotros los sanadores de otras personas. Fíjate, el caminar en el valle de la sombra de la muerte te llevará a ser el samaritano sanador. Eso lo describe Jesús. Cuando tú ya has estado caminando ese camino que Dios quiere que tú camines, tú vas a ser ese sanador, el cual tú vas a poder contribuir en la historia de salvación de una persona. La mejor manera de acercarnos a Dios es conociendo a Cristo Jesús. Yo te invito ahí en tu lugar, tómate de las manos de con quien estés, cierra tus ojos y déjame orar por ti, por la situación, y vamos a orar todos juntos en un mismo sentir, poniéndonos de acuerdo para que Dios obre por medio de nosotros y nosotros podamos ser ayuda para otras personas. Y si nosotros somos los que necesitamos la ayuda, podamos recibir esta ayuda por parte de nuestra familia, por parte de la familia que queremos formar en nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar porque nuestro Señor Jesús sea nuestro Salvador, sea nuestro ejemplo, sea y podamos llegar a ser por medio de Él la mejor versión de nosotros mismos. Señor Jesús, queremos poner este momento en tus manos. Queremos, Señor,
que tú nos ayudes a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Queremos, Señor Jesús, conocer tu palabra. Queremos, Señor Jesús, que tú nos guíes en estos valles de sombra y muerte por los que estamos atravesando actualmente. Queremos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a hacer esa luz al final del camino, para que nosotros podamos ser como ese faro que ven los barcos en el mar. Queremos ser por medio de ti, Señor. Ayúdanos a ser guías y a poder ayudar correctamente. Ayúdanos a encontrar a quien nosotros tenemos que ayudar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como ese buen samaritano, a entregar tiempo, dinero, esfuerzo, para que nosotros podamos ser unos dignos representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudar. Y si nosotros somos los que necesitamos la ayuda, quita de nosotros, Señor, toda soberbia. Derriba todo muro, Señor. Y déjanos pedir ayuda si es lo que lo necesitamos, Señor. Porque sabemos que hay alguien, como ese buen samaritano, que quiere representarte a ti, Señor Jesús, en esta tierra, para ayudarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana. Y toma como ejemplo este buen samaritano en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Familia, estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos difíciles, tiempos de reto, tiempos de pérdida, pero estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que levantar nuestras manos al cielo, levantar nuestra cara al cielo, poner nuestra mirada en Cristo Jesús y levantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, un grito de aleluya, clamando a Dios por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Amistad del Altiplano. Que Dios te bendiga. Que tengas una muy buena semana y que Dios te bendiga. Familia, es un tiempo de levantar un canto a Dios de alabanza, de agradecimiento por todo lo que hemos recibido de Él. Familia, gozosos cantemos y gritemos al cielo, que nos escuche Dios, que se estremezca el cielo. Levantemos un aleluya.